Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga, lo guarde. Un gusto, un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi Facebook, el Valiviches, y por mi cuenta por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios. Por ahí tengo el privilegio y el gozo de... Espera un momento, hermano. Estamos un poquito más para adelante que por ahí tengo el privilegio y el gozo de predicar día a día la palabra de Dios. Así que primeramente quiero darle gloria a Dios Padre de mi Señor Yeshua, de mi Señor Jesús, por permitirme un día más predicar su evangelio. Le pido que sea Él hablando a través de mí y glorificándose a través de siervo inútil usado como instrumento útil para la gloria y alabanza de su santo nombre y la edificación de su iglesia. Le pido a Dios que sea hablando de Él a través de mí, que sea yo callando mis sentimientos, mis emociones, lo que yo pienso, creo, porque eso no importa. Solo importa que yo predique la palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Así que le pido a Dios que me ayude a hacer esto el día de hoy, como lo he hecho en las demás enseñanzas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que Él sea glorificándose como lo ha hecho hasta ahora a través mío. Se lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermano. Bueno, hermanos y amigos, recordemos que comenzamos el capítulo en el video de ayer, comenzamos con el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, el cual la Biblia titula lo que contamina al hombre, ¿verdad? Pero ayer solamente vimos la hipocresía de los fariseos. Ayer vimos cómo estos fariseos y escribas, hijos del diablo, eran hipócritas. ¿Por qué lo dice mi Señor Jesús? Bueno, porque ellos le estaban reclamando que porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. O sea, ellos le estaban reclamando a Jesús porque los discípulos estaban violando una tradición. Pero eso era una tradición rabínica, es decir, una tradición de hombre, una tradición no impuesta por Dios. O sea, no era un mandamiento divino, sino una tradición de hombre, por lo cual los apóstoles podían comer con las manos sucias y no pasaba nada. Es decir, no era pecado delante de Dios que ellos hicieran eso. En cambio, mi Señor Jesús le dice, es como si mi Señor Jesús le dijera, ustedes están preocupados porque mis discípulos están rompiendo con tradiciones humanas, pero ustedes hacen lo peor. Ustedes sí que hacen lo malo, porque ustedes no rompen tradiciones humanas, no. Ustedes violan la ley de Dios. Ustedes violan el cuarto mandamiento que Dios estableció, de honrar a su padre y a su madre para que tengan una larga vida en la tierra que el Señor su Dios le ha dado, ¿verdad? Que es el único mandamiento con promesa. Ustedes violan este mandamiento dado por Dios por cumplir tradiciones de hombre. Eso sí es pecado. No que mis discípulos no se laven las manos antes de comer. Eso no es pecado. Eso no es mandamiento de Dios. En los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley moral de Dios, que Dios dio por medio de Moisés a los israelitas, no hay ningún mandamiento que diga lávense las manos antes de comer. No lo hay, ¿verdad? Pero ustedes, sus rabinos, se han inventado tradiciones de hombre y ustedes la quieren hacer pasar por mandamiento de Dios.
pero no pueden. El mandamiento de Dios es divino. El mandamiento de hombre es humano, es terrenal. Por lo cual mis discípulos pueden romper una tradición humana cuando ellos quieran. Y eso no es condenable. Condenable es lo que hacen ustedes. Perdón. Condenable es lo que hacen ustedes. Que ustedes violan el cuarto mandamiento cuando le dicen a su padre y a su madre que no lo pueden ayudar con su malnutrición, o sea que no lo pueden mantener este mes, para que entiendan, porque lo que tienen para darles es ofrenda a Dios, y así violan el mandamiento de honrar a padre y madre por una tradición humana. ¿Okay? Entonces vemos la hipocresía de los fariseos atacando a mi Señor Jesús y a sus discípulos por una tontería, por estar quebrantando una tradición de hombre, por estar quebrantando una tradición de hombre. Pero vemos como ellos no solo quebrantan o no quebrantan una tradición de hombre, sino que quebrantan el mandamiento de Dios. Allí está la hipocresía de los fariseos. Ellos estaban señalando a mi Señor Jesús por algo y que Él estaba haciendo mal, y sus discípulos, cuando ellos verdaderamente estaban haciendo mal delante de Dios, aboliendo su ley por cumplir una tradición meramente humana. ¿Okay? Ahí vemos la hipocresía de los fariseos. Y si quieren ver todo lo que se dijo en el video anterior a este, por aquí por mi Facebook está, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, también lo pueden encontrar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Si Dios quiere y me lo permite, vamos a leer. Vamos a leer el pasaje a continuación. Vamos a estar hoy en Mateo 15, versículo del 7 al 20. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios, a mi Dios, al Dios de Israel, a mi Dios y Padre y Dios de mi Señor Jesús, que me ayude a interpretar su palabra, que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Okay. Okay. Comenzamos desde el versículo 7 al 20. Estamos en Mateo 15, del 7 al 20. Vamos a leer, voy a tratar de leerlo rápido porque es largo el pasaje. Entonces, bueno. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud les dijo: oí y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale del hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Esto es fuerte. Esto es fuerte lo que mi Señor acaba de decir, y vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Okay? Déjalo, son ciegos, guíate ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca al vientre y es echado en la retina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale,
y esto contamina al hombre, porque de corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, alabado sea el Dios de Israel por su palabra, y que sea Él por medio de su Espíritu Santo ayudándome a explicarlas, ¿ok? Entonces mi Señor comienza el versículo 7 manifestando una realidad, que los fariseos eran hipócritas. Y el versículo 17 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Fíjense bien, ellos eran hipócritas por lo que he dicho anteriormente, ¿verdad? Ellos estaban preocupados o acusaron a mi Señor Jesús de que por qué sus discípulos no cumplían con la tradición de lavarse las manos antes de comer. Y mi Señor Jesús le dice: ustedes están preocupados por eso. Y la respuesta fue que le dijo mi Señor Jesús fue que ellos violaban o abolían la ley de Dios por cumplir tradiciones de hombre. Entonces mi Señor le está diciendo: ustedes son hipócritas porque me están señalando a mí por algo que no tiene ninguna importancia, como romper una tradición de hombre, cuando ustedes verdaderamente están haciendo algo grave, cuando ustedes están aboliendo el cuarto mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa. Eso sí es grave, pero ustedes son hipócritas. Ustedes me señalan a mí por algo y a mis discípulos por algo que ni siquiera está mal, que ni siquiera es condenable, porque a nadie van a condenar o nadie puede condenar a otra persona por abolir una tradición humana o por no cumplir una tradición humana, pero Dios sí lo puede condenar, o sí condenaría a aquel que viole su ley, obviamente. Entonces mi Señor les decía a ellos esto: ustedes se están preocupando por algo que no se tienen que preocupar, están señalando algo que no tienen que señalar, que no tiene importancia, pero ustedes mismos están haciendo algo grave, algo que delante de los ojos de Dios sí tiene importancia y que es tomado como pecado. Y por eso mi Señor Jesús lo comienza llamando en el versículo 7 hipócrita. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo. Fíjense, el profeta Isaías, creo que está en Isaías 29:13. Fíjense lo que dice el profeta Isaías. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Claro, ese pueblo honraba a Dios de la boca para afuera. Ese pueblo oraba. Acuérdense que los fariseos eran expertos en hacer oraciones largas en las esquinas para que muchos lo vieran y vieran los espirituales que eran. Ellos eran expertos llevando este tipo de prácticas a cabo, pero eran palabras vanas, eran palabras huecas, eran palabras que ellos no llevaban a la práctica, guardando así el mandamiento de Dios. Entonces eso es lo que mi Señor, eso es lo que Isaías, y ahora esa es la palabra que mi Señor Jesús toma del profeta Isaías para decir que este pueblo, el pueblo de Israel, los fariseos, los escribas,
El profeta Isaías lo había escrito hace 700 años atrás, cuando dijo que este pueblo lo iba a honrar a Dios con su boca, pero que su corazón iba a estar lejos de él. Hermanos y amigos, si esa es la realidad, o fue la realidad del pueblo de Israel en la época que mi Señor Jesús anduvo en la tierra. ¿Por qué? Miren, hermanos, posiblemente, los que recibieron a mi Señor Jesús con palmas en la mano, como un rey en la entrada triunfal a Jerusalén, posiblemente mucha gente que estaba allí recibiendo a mi Señor Jesús como un rey, a la semana siguiente o pasado unos días, puede decir, le estaban diciendo a Pilato: crucifíquele, porque ese pueblo con labios honraba a Dios. Ese pueblo de labios parecían piadosos, o sea, parecían gente santa, parecían gente que practicaban la piedad, pero su corazón estaba completamente apartado de las cosas de Dios. Porque aquí lo dice Isaías, lo dice el Señor Jesús. Perdón, aquí lo dice el Señor Jesús, que también lo dice Isaías, ¿ok? Mi Señor Jesús cita al profeta Isaías, dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Pues su honra, su adoración, su culto a Dios, su fe a Dios, su culto, su adoración, su práctica religiosa, llamémoslo como queramos llamarle, hermano, era vana, o sea, era sin sentido, era hueca, era inútil. ¿Por qué? Porque ellos me honran, porque ellos enseñaban como doctrina mandamientos de hombre. ¿Sí me entienden, hermano? No se puede decir que un mandamiento de hombre es una doctrina que viene de lo alto. No se puede, hermano. No se puede decir, por ejemplo, que la doctrina de la guerra espiritual es una doctrina que viene de Dios, porque eso es algo que viene de hombre. No se puede decir, por ejemplo, que el evangelio de la prosperidad es una doctrina que viene de Dios, porque eso es algo que viene de los hombres. No se puede decir, como la Iglesia Católica, no se puede decir que una persona para ser cura o sacerdote, no sé, como la Iglesia Católica, no me puede decir a mí que la Biblia dice, o que Dios dice, o que el Señor dijo que yo para ser sacerdote tengo que ser célibe y no puedo tener familia. No me lo pueden decir, porque eso es mandamiento de hombre. No me lo pueden decir. Entonces, esas prácticas, esas prácticas que aparentemente son religiosas y piadosas, no honran a Dios, no sirven para honrar a Dios, no sirven. Dios no toma en cuenta esa adoración, porque lo están adorando por prácticas humanas. Claro. Perdón. Por ejemplo, lo de la Iglesia Católica. Te dicen: wow, un cura, que hombre tan espiritual, que pasa toda su vida sin mujer. Wow, qué hombre tan espiritual son los curas. Sí, aparentemente
Y digo aparentemente parece una práctica espiritual, santa y piadosa, pero a los ojos de Dios no es ninguna de esas tres cosas, porque a los ojos de Dios se está violando un mandamiento que Él estableció por cumplir esta práctica humana. ¿Qué mandamiento se viola allí? Por ejemplo, Dios mandó a Adán que se multiplicara y fructificara. Ok, entonces los sacerdotes o la iglesia romana apostólica, católica romana apostólica, ¿verdad? Católica apostólica romana viola ese mandato de Dios, el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén. ¿Ok? Entonces, aunque la práctica parezca muy espiritual, exteriormente hablando, si viola un mandamiento de Dios o se opone abiertamente a un mandamiento de Dios, esto es malo y pecaminoso y es vano, es una vana adoración, o sea, es una adoración que Dios no toma en cuenta. Porque usted dirá, bueno, pero un cura, vértale, hay que ser bien fuerte para poder estar sin esposa y solo. Sí, tal vez, pero y aunque parezca una práctica piadosa y santificadora, déjeme decirle, hermano, que ante los ojos de Dios es algo vano y sin sentido. Dios no toma ese sacrificio que está haciendo ese cura o esa persona como un acto de adoración a Él. ¿Por qué? Porque no lo están obedeciendo a Él. Dios toma un acto de adoración a Él cuando nosotros obedecemos un mandamiento que Él ha establecido. Si nosotros hay que adorar a Dios como Dios estableció que se adorara, no como a nosotros nos parezca que tengamos que adorarle. Entonces Él lo dice aquí, mi Señor Jesús, citando al profeta Isaías. Fíjense cómo Dios sabía cómo se iba a comportar ese pueblo, impoquitamente, ¿verdad? Y por medio del profeta Isaías ya lo había dicho. Y mi Señor Jesús está tomando las palabras del profeta Isaías para decir esto, ¿ok? Entonces, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Qué quiere decir? Que en vano me honran, que no sirve. O sea, esa oración Dios no la toma en cuenta. O sea, ustedes me están tratando de honrar a mí por medio de algo que yo no establecí. Entonces, como yo no establecí ese medio para que me adoraran, ¿verdad? Esa oración a mí me tiene sin cuidado. O sea, a mí ustedes con lo que están haciendo no me están adorando a mí. No me están adorando a mí porque no están cumpliendo ninguno de mis mandatos. Están, al contrario, dejando de cumplir mis mandatos por cumplir una tradición humana. Y eso es lo que pasa con la Iglesia Católica Romana. ¿Sí me entienden? Y bueno, con respecto al Evangelio de la prosperidad, en ninguna parte de la Biblia dice que el hombre tiene que ser prosperado, bendecido y en victoria, y que el hombre tiene que vivir su mejor vida ahora y que tiene que vivir como un rey ahora porque es hijo del rey. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Eso es otro evangelio y eso no honra a Dios, porque están dejando de cumplir los mandamientos de Dios por cumplir doctrinas de hombres. ¿Ok? Gloria a Dios. Ya que la palabra dice, cualquiera que predique un evangelio diferente a este, sea ángel, hombre o ángel, sea llamado anatema, que significa anatema, maldito por Dios. ¿Ok? Así que es muy delicado predicar otro evangelio. ¿Ok? Tenemos que conformarnos con las santas palabras
que ya Dios nos ha revelado a través de sus profetas y ahora a través de su amado Hijo Jesús, el cual hizo heredero de todo y por el cual asimismo hizo todas las cosas. Amén. Entonces, bueno, ya vemos cuál es el problema de fondo, que es la hipocresía de ellos, que es el corazón de ellos, que con su boca lo honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. ¿Por qué? Porque dejaban de cumplir lo impuesto por Dios, los mandamientos de Dios, para cumplir mandamientos de hombre. O sea, le daban, cambiaban, hacían ley de Dios, mandamientos de hombre. Y eso no se puede hacer, hermano. Por mucho que una práctica religiosa parezca piadosa y parezca santificadora, por así llamarla, si no viene de Dios, esa práctica no sirve de nada, es una tradición humana y por medio de ella jamás podemos adorar a Dios vivo y verdadero, como Él se lo merece y como Él lo demanda. Amén. Entonces, bueno, para seguir avanzando, porque tengo varios versículos aquí, ¿verdad? Y llamando, versículo 10, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. Oíd y entended. Presten atención y oíd, o sea, escuchar, pero no solamente escuchen, entiendan, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando uno a veces oye algo, pero le pasa por el oído, por aquí, y le sale por aquí. O sea, uno lo oyó, más no lo escuchó, más no lo entendió. Mi Señor Jesús le está diciendo aquí, lo que yo les voy a decir ahora, a continuación, yo les pido que lo escuchen, que lo oigan con sus dos oídos y lo entiendan. No lo dejen, no dejen que se les escape. Oí esto. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Ok, aquí mi Señor Jesús le está diciendo, lo que entra en la boca del hombre, lo que entra en su boca, es decir, la comida, es decir, lo que uno ingiere, no contamina al hombre. Recordemos que el contexto es que ellos le estaban reclamando a Jesús porque sus discípulos comían sin lavarse las manos, ¿verdad? Mi Señor Jesús le está diciendo ahora, entienda lo que yo le voy a explicar. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, es decir, lo que él come. Ejemplo, no sé, una sopa, un arroz, un espagueti, cualquier cosa que nosotros comamos no nos va a contaminar, aún que tengamos las manos sucias, aún que tengamos las manos, no sé, mugras. Eso no nos va a contaminar. Es lo que mi Señor Jesús le está explicando y le va a continuar explicando a la multitud, ¿verdad? Que estaba allí, ¿ok? Porque en el versículo 10 dijo que Jesús llamó a una multitud, ¿verdad? ¿Ok? Mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Ya están viendo lo que es importante. Ustedes están... Él está explicando a esa multitud. Estos fariseos y escribas están juzgando mal. Ellos ven importante cumplir una tradición de hombre antes que cumplir un mandamiento de Dios. Y es más, dejan de cumplir los mandamientos de Dios por cumplir la tradición del hombre. Y no solamente eso, sino que yo les voy a explicar ahora para que ustedes entiendan, escuchen bien, oigan bien, porque lo que yo les voy a explicar es importante. Lo que entra a la boca del hombre, esto no es lo que daña al hombre, esto no lo contamina.
No, esto no es lo que ustedes tienen, por lo que ustedes tienen que estar preocupados. No es por lo que entra en la boca del hombre. No, eso no es lo que a ustedes les tienen que importar. Así como a ustedes no les tiene que importar a que mis discípulos rompan tradiciones rabínicas o de hombres, asimismo a ustedes tampoco les tiene que importar lo que ustedes coman. Eso no los va a contaminar. Lo que los va a contaminar a ustedes y en lo que tienen que tener entendimiento y tienen que estar preocupados para que no pase, ¿ok? Es lo que sale de la boca del hombre, vamos a ver. Más lo que sale más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En pocas palabras, mi Señor Jesús le está enseñando a esa multitud: ustedes no se tienen que preocupar por tradiciones de hombres, porque si se rompen tradiciones de hombres o no se rompen. No, eso no es importante. Así como no es importante lo que ustedes coman, porque lo que ustedes coman no los va a contaminar. Más lo que salga de su boca, eso es lo que los va a contaminar. Es decir, ustedes tienen que estar preocupados no por lo que entra a ustedes, porque eso no es lo que los va a contaminar. Ustedes tienen que estar preocupados por lo que sale de su boca, porque eso es lo que contamina al hombre. Eso, lo que sale de ellos y no lo que entra en el hombre, es lo que lo contamina. Por eso es que ustedes se tienen que preocupar. Esto es lo que yo quiero que ustedes oigan y entiendan. No se preocupen por lo que entra en el hombre, por la comida que el hombre ingiere. Ya vamos a ver por qué. Más preocúpense, es decir, preocúpense más bien por lo que sale de ustedes. Y ya vamos a ver por qué mi Señor Jesús dice esto. Entonces, acercándose a sus discípulos, dijeron: ¿sabes? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. ¿Sabes? Los discípulos se le acercaron a Jesús, ¿verdad? Después de haber escuchado eso, después de Jesús decir esa palabra a la multitud y a los fariseos y escribas que estaban allí, los discípulos se le acercaron y notaron que los fariseos se enojaron. O sea, notaron el cambio de humor de los fariseos. Notaron, obviamente, perdón, vi una mosca ahí. Notaron, obviamente, el cambio de humor de los fariseos, el cambio a lo mejor de la expresión, la mirada, un gesto, el semblante de la cara les cambió, porque ellos habían entendido que Jesús había dicho eso por causa de ellos, obviamente. Entonces se ofendieron, se molestaron los escribas y los fariseos, se pusieron de mal humor, arrugaron las caras tal vez, no sé, y los apóstoles de mi Señor, los apóstoles de Cordero, ¿verdad?, se dieron cuenta de esto y fueron al maestro y se lo contaron, se lo comentaron al maestro. Pero esto es muy importante, versículo 3, es importante el versículo 3. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Es decir, mi Señor Jesús en pocas palabras dijo: no se preocupe por los fariseos.
Estos fariseos y estos escribas están perdidos. Van a ser desarraigados por el Padre y echados al fuego del infierno. ¿Por qué? Porque mi Padre no los plantó. Mi Padre Celestial, no los plantó. No son míos. Esos hombres fariseos hipócritas que enseñan mandamientos de hombre como doctrina de Dios, ¿verdad? Que era lo que ellos estaban haciendo. No los plantó mi Padre. Mi Padre no plantó la buena semilla en ellos. Ellos no son semillas que mi Padre plantó. No se preocupen por ellos. Todo árbol, ningún árbol que no haya plantado mi Padre va a permanecer. Todo árbol que en otras palabras, como lo digo aquí mi Señor Jesús, todo árbol que mi Padre no plantó va a ser desarraigado. Entonces lo que mi Señor Jesús le está queriendo decir, no se preocupen por ellos. Dejen que ellos se ofendan. Total. Ellos no son de mi Padre. Y como no son de mi Padre y mi Padre no plantó la buena semilla, ¿recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Vamos a quitar esta. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña, amigos? ¿Recuerdan esa parábola? ¿Qué dice esa parábola? Que un hombre plantó la buena semilla. Bueno, resulta que Dios no plantó a los fariseos. Es decir, Dios no plantó la buena semilla en los fariseos. Los fariseos no eran trigo. Los fariseos no eran trigo de Dios. Los fariseos eran cizaña del diablo. Eran mala hierba. Los fariseos no eran buena hierba. No eran plantas plantadas por Dios. Entonces mi Señor Jesús le está diciendo, no se preocupen por ellos. Dejen que se enfaden. O sea, no se preocupen por los fariseos. Ellos están así. ¿Por qué? ¿Por qué se ofenden ellos? ¿Por qué en vez de ofenderse no le piden perdón a Dios por incumplir su ley, por obedecer el mandamiento de hombre? ¿Por qué en vez de ofenderse no se dan cuenta de su pecado y le piden perdón a Dios por abolir su ley y cumplir mandamientos de hombre? Porque mi Padre no los plantó. Y lo feo de lo que dice mi Señor Jesús, y digo feo para los fariseos, obviamente, es que Él dice, todo árbol que mi Padre no plantó va a ser desarraigado. O sea, no tienen ninguna esperanza de ser salvos, porque no los plantó el Padre, porque el Padre no plantó esa buena semilla. Los fariseos no son hijos de Dios, no son buena hierba, por así decirlo. No son de las plantas que Dios plantó que dan trigo, sino son semillas malas que lo que dan es cizaña. Entonces, como en la parábola del trigo y la cizaña, que hizo Dios con la cizaña, bueno, permitió que creciera junto al trigo, pero cuando fue el tiempo de la siega, ¿verdad? Dios mandó a sus ángeles a separar el trigo de la cizaña, y a la cizaña la mandó para el infierno y al trigo lo guardó en el reino de los cielos. Entonces Jesús está diciendo, no se preocupen por los fariseos, no se preocupen. O sea, tengan paz porque estos hombres que se me están oponiendo, que se ofendieron por la verdad que le acabo de decir, estos hombres se ofendieron porque no son árboles plantados por mi Padre. Y como no lo son, ¿qué van a hacer? Arrancados y echados al infierno. Entonces, no se preocupen, hijos míos, mis discípulos, no se preocupen por los fariseos. Eso es lo que le está diciendo mi Señor Jesús. ¿Ok?
En el versículo, fíjense que es eso, lo que le está diciendo, perdón hermano, que esta mosca me carga un poco mal. Fíjense que en el versículo 14 vamos a corroborar que mi Señor les dice sí, no se preocupen, o sea, vamos a corroborar que eso es lo que mi Señor Jesús le quiere decir a sus apóstoles, porque dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermano, esto es terrible. Mi Señor Jesús le dice, bueno, déjenlo, que ande en su ceguera, déjenlo que caiga en huecos, porque si un ciego guía a otro, los dos van a caer en hueco. Entonces, esto es algo terrible. ¿Por qué? Esto es algo terrible. Porque mira, hermano, si alguien, vamos a darle este ejemplo para que entiendan lo que mi Señor Jesús le está diciendo. Si un ciego espiritual, vamos a poner este ejemplo, no sé si los católicos, bueno, me odiarán porque siempre, pero es el primero que se me viene a la mente. Si el Papa católico romano está ciego y predica doctrina de hombre como si fueran mandamientos de Dios, y él quiere enseñar al pueblo de Dios, y él está ciego, ¿cómo cree que van a estar los que lo siguen a él? O sea, si yo sigo a un ciego espiritual, obviamente voy a caer en el mismo hueco que va a caer él. Voy a cometer los mismos errores que va a cometer él. Voy a violar la ley de Dios como la está violando él, porque yo estoy ciego espiritualmente. Yo no me doy cuenta, pero yo estoy ciego espiritualmente. Esto era lo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos no se daban cuenta de su ceguera espiritual, y ellos exteriormente aparentaban ser espirituales, pero ellos eran ciegos. Lo que mi Señor Jesús le está diciendo a sus apóstoles, que fueron los que le dijeron que ellos se habían ofendido, ¿verdad? Porque entonces lo está diciendo a sus apóstoles. Lo que ellos le están diciendo a sus apóstoles es déjenlo, porque ellos están ciegos espiritualmente, y los que lo siguen a él, los que lo siguen a ellos, y los que siguen las enseñanzas de hombres que ellos dan como mandamiento de Dios, también están ciegos igual a ellos, y van a caer los dos en el mismo hueco. Entonces, esto es lo feo del asunto. El asunto es, vamos a poner este ejemplo, y bueno, no es que yo odio a los católicos ni nada por el estilo. Yo tengo familia que aún es católica, pero este es el mejor ejemplo que se me ocurre. ¿Ok? La mejor ilustración. Si el Papa católico está equivocado en su manera de llevar a cabo las tradiciones, y como en el caso del celibato, él está incumpliendo un mandamiento de Dios por cumplir una tradición humana. Si el Papa católico está ciego y él no lo sabe, ¿qué creen ustedes que les va a pasar a los que lo siguen, hermano? ¿Qué creen ustedes? ¿Para dónde creen que van a parar esos que siguen al Papa? Para el mismo hueco que va a parar él. Lastimosamente, hermanos, si estamos siendo guiados, o si nos está guiando un ciego, no vamos a pelar el hueco. En pocas palabras y en maracucho, como vamos aquí, ¿verdad? Si nos está guiando un ciego, no vamos a pelar el hueco. Para donde caiga ese ciego, ese guía ciego, que es ciego espiritualmente hablando,
para que lo siga. Y ese es el problema que tenían los fariseos, que estaban cegados, ¿ok? Que estaban cegados, y esa ceguera espiritual que ellos tenían era lo que no les permitían ver que ellos estaban pecando cuando cumplían mandamientos de hombre, estaban pecando porque abolían la ley de Dios. Y es la misma ceguera espiritual que le impide ver al Papa y a toda la Iglesia Católica Romana Apostólica o sea, que lo que ellos hacen con el celibato, prohibir a el hombre tener familia, lo cual Dios estableció y dijo que era bueno, ¿ok? Es pecado. Esa ceguera espiritual que el Papa tiene y que tienen todos los que están por debajo de él, es lo que le impide a él ver que él está aboliendo un mandamiento de Dios por establecer su propia tradición. Es más, que él está poniendo su tradición como si fuera un mandamiento de Dios. Esa ceguera espiritual. Entonces, obviamente, si un ciego guía a otro hermano, ¿para dónde vamos a parar? ¿Dónde cree que vamos a parar? Todo lo que quede en el Papa, en el mismo hueco que el Papa. Porque si el Papa está ciego y el Papa guía en la cabeza y está guiando a otros, van a caer en el mismo hueco. Entonces por eso es muy delicado, hermano, enseñar la palabra sin el Espíritu Santo, sin la guianza de Dios, porque se puede hacer eso, se puede establecer una tradición como si fuera un mandamiento de hombre. ¿Y qué hace la gente? Cree que ese mandamiento de hombre es mandamiento de Dios. La ceguera espiritual que ellos tienen, la que tiene que establecer el mandato y la que tiene el que lo sigue, le impide ver a ellos que están en un error y que van camino a la perdición, camino al mismo hueco, claro, camino al infierno. Pero todo es parte de esa ceguera espiritual, ¿ok? Todo es parte de su condición espiritual, que no les permite ver que eso que están haciendo, lo están haciendo por su ceguera espiritual, que no les permite ver que es pecado abolir una ley de Dios para cumplir una ley de hombre, que es pecado poner un mandamiento de hombre como si fuera mandamiento de Dios. Eso es lo que pasa cuando uno está ciego espiritualmente. Uno no percibe que eso que está haciendo está mal. Pero que uno no lo perciba no significa que no esté mal, ¿ok? Entonces fíjense lo que mi Señor Jesús le dijo. Dejadlo, son ciegos, guía de ciegos. Y si un ciego guía al otro, los dos caerán, ambos caerán en un hoyo. Es así. Ok, amén. Espero haya entendido esto y bueno, Dios quiera que los católicos no me hagan en rincón, porque en verdad no lo hago con malas intenciones, sino para explicar lo que mi Señor Jesús hace aquí. Y bueno, ese es lo que se me viene a la mente ahora, ¿ok? Ok. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, ok. Ahora Pedro le está diciendo, explícanos esta parábola. ¿Cuál parábola? La parábola, lo que mi Señor Jesús dijo, que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de él. ¿Por qué? Porque si ponemos atención a lo que estamos leyendo, mi Señor Jesús dejó por un momento en el aire, esa respuesta para responderle o para decirle a los apóstoles que no importaba lo que los fariseos estuvieran sintiendo hacia él, que en ese momento era ira, enojo, porque los discípulos dijeron, mira, los fariseos se han ofendido con la palabra que dice.
Entonces mi Señor les explicó, dejarlo, son ciegos, guía de ciegos, dejarlo porque no son plantas que mi Padre plantó, sembró, y ellos van a ser echados al infierno. O sea, mi Señor Jesús dejó esa parábola en el aire para explicar esta condición de los fariseos, que eran ciegos y que no eran árboles que nuestro Padre Celestial plantó. Y ahora va a retomar nuevamente con lo que él había dicho de lo que entra al hombre y lo que sale del hombre, ¿ok? Ahora vamos a ver. Ahora, fíjense que los discípulos tampoco lo entendieron, ¿ok? Los fariseos no lo entenderían del todo, pero ellos entendieron algo, que mi Señor Jesús estaba hablando de ellos, de lo que ellos estaban haciendo, ¿ok? Entonces eso fue lo que los enojó a ellos. No precisamente que ellos entendieran como tal lo que mi Señor Jesús les decía. Acuérdense que mi Señor Jesús le hablaba en parábolas para que teniendo oídos no oyeran y teniendo ojos no vieran y se volvieran a Dios y Él los sanara y los salvara. Amén. Entonces no era que los fariseos hubieran entendido la parábola y por eso se enojaron. Ellos entendieron que lo que mi Señor Jesús les decía era algo negativo en contra de ellos, pero no entendieron como tal el significado de la parábola. Ese significado ahora mi Señor Jesús se lo va a explicar como siempre a sus apóstoles, ¿ok? Porque fue Pedro el que le preguntó qué significa esta parábola. Y Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Fíjense bien, versículo 16. Mi Señor Jesús dice, también vosotros sois aún sin entendimiento. Es decir, mi Señor Jesús sabía que los fariseos, aunque se habían enojado, ellos no habían entendido todo lo que mi Señor Jesús había dicho sobre que lo que entra en el hombre no es lo que lo daña, sino lo que sale del hombre. Los fariseos no pudieron haber entendido esta parábola, porque recuerden que las parábolas ocultaban verdades espirituales, ocultaban misterios del reino de los cielos que a los fariseos no le eran dado saber. Eso solamente era dado saber a los apóstoles, a los hijos de Dios. Así que los fariseos no. Ellos se enojaron con Jesús, pero no entendieron el significado de la parábola. Entonces, por eso mi Señor Jesús le dice, también vosotros sois aún sin entendimiento. Porque recordemos que cuando Él dijo esa parábola, Él se la dijo a una multitud, ¿ok? Y entre esa multitud se contaban los fariseos y los escribas. Y ellos no entendieron, ni la multitud la entendió. Entonces mi Señor Jesús le está diciendo, aún también ustedes están sin entendimiento. O sea, también ustedes son sin entendimiento, no entienden. Y ahora va a proceder a explicársela a sus discípulos, ¿ok? Ok, fíjense bien. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Ok. Mi Señor Jesús le está explicando una realidad humana, algo natural. Fíjense, le está explicando algo espiritual, ¿verdad? Por medio de algo terrenal. Le está explicando algo, un misterio del reino, algo que el hombre no conoce, por medio de algo cotidiano que el hombre conoce bien. Y esto es que todo lo que entra al hombre, va al estómago y luego va a la letrina, al retrete, al water clock, como sea que se llame en los países que ustedes me ven, ¿verdad? O donde ustedes me vean, ¿verdad? Todo lo que ustedes ingieren, todo lo que pasa por su boca y por su garganta, para en un solo lugar.
en el estómago y de allí para afuera, para la retina. Esto es lo que sucede con lo que entra en el hombre. Y eso es algo que todos sabemos, porque bueno, todos somos hombres y tenemos este cuerpo terrenal, ¿verdad? Ok. Mi Señor Jesús dice, eso no es lo que contamina al hombre. No se preocupen por lo que ustedes comen, porque lo que ustedes comen no lo puede contaminar. ¿Por qué? Porque esto va a parar en un mismo lugar, en la retina. Pasa por su boca, pasa por su garganta, llega a su estómago, aquí, y luego va a la retina. Entonces eso no lo puede contaminar. Aquí quiero tomar un momento para hablar de una doctrina de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que es que ustedes saben, o no sé si lo saben, pero si no lo saben, bueno, aquí lo van a aprender, gracias a Dios. Los testigos de Jehová dicen que ellos no pueden donar sangre, ¿ok? ¿Y qué versículo utilizan ellos para decir esto? Bueno, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que lo menciona, que el mismo Dios lo menciona. No comerás sangre porque la sangre es vida y no puedes comer la vida con la carne, ¿ok? Pero esto es lo que le quiero explicar. Cuando uno come algo con la boca, este algo que uno come llega al vientre, ¿ok? Cuando uno le transfieren sangre, cuando uno le hace una transfusión de sangre, porque la cuestión es que los testigos de Jehová, hermano, llevan el mandamiento a un extremo que no es sano, ¿ok? Ningún extremo es sano. Entonces, ellos toman el mandamiento de no comer sangre, ¿verdad? Y lo hacen una tradición de hombre. Y no es que lo hacen una tradición de hombre, es que lo ponen como un mandamiento de Dios, tal cual lo están haciendo los fariseos con esta cuestión de lavarse las manos, ¿ok? Eso podemos verlo también en los testigos de Jehová. Pero, ¿por qué le digo que se lleva el mandamiento al extremo, verdad? Porque lo que está diciendo mi Señor Jesús, lo que se come, pasa por el cuello, llega al estómago y luego sale. Y esto no contamina al hombre. Ok. Pero eso es lo que se come, hermano. Pero cuando uno come es cuando esto que uno ingiere pasa por el estómago. Pero cuando cuando a uno le hacen una transfusión de sangre, eso no pasa por el estómago. Uno no come eso, porque ni siquiera pasa por la primera parte del cuerpo que tiene que pasar para comerse, la boca. No, es la sangre que a uno que le da a uno por medio de la transfusión, ¿verdad? Pasa por las venas directamente, hermano. Eso uno no lo consume de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, vemos lo que pasa cuando un grupo de personas, cuando una religión quiere establecer sus propias tradiciones como si fueran mandamientos de Dios. Y ahí que surgen herejías destructivas, hermano. Vemos el caso de los testigos de Jehová, que ahora lo estoy mencionando, ¿verdad? Y vemos el caso de la religión católica romana, como ellos, por cumplir tradiciones humanas, abolen el mandamiento de Dios. Porque los testigos de Jehová llegan al extremo por cumplir esa tradición que ellos inventaron, de decir, no, si mi hijo se está muriendo, que se muera, pero yo no le voy a hacer una transfusión de sangre. Entonces, ¿dónde queda la misericordia y la piedad? En ningún lado. O sea, se mueran. Si el joven tiene, no sé, 10 años, 15 años, no, que se muere. Va para que Dios, dice en ellos. Pero no saben el daño que le están haciendo a ese ser humano, y no saben el daño espiritual que están haciendo ellos mismos por cumplir una tradición humana
y ponerla en lugar de los mandamientos de Dios, o cumplir los mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios, ¿ok? Entonces, este es el paréntesis que quería hacer para explicarle esto. Entonces, claro, lo que mi Señor Jesús está explicando, todo el mundo lo podía entender, porque Él se lo está explicando a sus apóstoles de manera fácil para que ellos lo entiendan. Miren, lo que ustedes comen pasa por un solo canal y llega a una sola parte. Arrete. Eso no los puede engañar a ustedes. No se preocupen por eso. Es decir, ustedes pueden comer con las manos sucias lo que ustedes quieran y eso no es lo que nos va a dañar. No se preocupen por esto. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Del corazón sale y esto contamina al hombre. Pero tengan cuidado. Ahora mi Señor Jesús le está diciendo, pero tengan cuidado, como si lo estuviera diciendo, porque lo que sale de la boca del hombre es lo que sale de su corazón, y esto contamina al hombre. ¿Recuerdan lo que vimos nosotros? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, las palabras que yo digo, o lo que yo hago, o lo que yo practico, eso sí contamina al hombre, porque todo eso viene del corazón del hombre. Y con eso sí es que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque eso es verdaderamente lo que contamina al hombre, porque allí se manifiesta el pecado que el hombre tiene en su corazón. Allí el pecado aflora, ¿verdad? Por medio de las palabras y de las prácticas que llevamos a cabo. Estos fariseos y escribas, hijos del diablo, ¿verdad? estaban contaminados por el pecado. Y ellos cumplían la tradición. Ellos se lavaban las manos juiciosamente antes de ir a comer. Pero estaban muertos de delito y pecado, hermano. Pero lo que ellos estaban haciendo, lo cual no se daban cuenta porque eran ciegos espirituales, los tenían muertos en pecado. Los tenían muertos delante de Dios. Ellos no se daban cuenta, obviamente por su condición de muerte espiritual. Pero ellos estaban contaminados por lo que ellos decían y por lo que ellos practicaban. Pero ellos, en vez de preocuparse por eso, por esa situación que había en su corazón, entonces se preocupaban por tonterías, porque los discípulos de mi Señor Jesús no se lavan las manos, porque los discípulos de mi Señor Jesús estaban rompiendo una tradición rabínica, no sé, de hombre. Ellos, en vez de estar preocupados por la contaminación de su corazón, porque hermano, ¿qué decían los fariseos de mi Señor Jesús? Que mi Señor Jesús, ya lo vimos aquí en este evangelio, ¿verdad?, echaba demonios por el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. ¿Y eso qué era, hermano? Una blasfemia, una mentira. ¿Y qué es una mentira? Un pecado. Y ese no es cualquier pecado, es el pecado imperdonable. Entonces, ellos estaban preocupados por cosas exteriores que no podían contaminar al hombre, por cosas que verdaderamente no podían dañar el alma del hombre, pero no se daban cuenta del estado de pecado y muerte que ellos tenían. Este es el problema con esta gente. Este es el problema con los ciegos que guían a ciegos, que no saben que están ciegos,
que no saben que están muertos espiritualmente y guían a otros para que los que lo siguen terminen como él, o peor aún. Entonces ese es el problema. Vamos a ver. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón del hombre sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Hermano, todo esto que mi Señor Jesús está describiendo, los insultos, la blasfemia, los hurtos, las fornicaciones, todos estos pecados los tenían los fariseos. Bueno, no sé si las fornicaciones, pero la blasfemia ya lo vimos. Como blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Qué más? Los homicidios. Ya vimos los homicidios. No querían destruir a mi Señor Jesús. No lo querían matar. Ellos lo querían matar por decir la verdad, por hacer la voluntad del Padre. Ellos lo querían matar. Y por eso en el Evangelio de Juan vemos como dicen, mi Señor Jesús, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de vuestro padre creen hacer. Él ha sido mentiroso y asesino desde el principio. Y vemos que los fariseos blasfemaban, ¿verdad? Y había asesinato en el corazón de ellos. Ya ellos querían destruir a mi Señor, a nuestro Señor y Salvador. Y también vemos en ellos blasfemia y los falsos testimonios, hermano. Cuando Jesús estaba siendo juzgado por tribunales humanos, por Pilato, ellos llevaron testigos falsos. Ellos llevaron, cuando hubieron los juicios contra mi Señor Jesús, no recuerdo exactamente cuál juicio fue, ellos llevaron a unos testigos falsos para que testificaran algo que Jesús no había dicho. Entonces, en todos esos pecados, decir mentiras en perjuicio del prójimo es un pecado. Querer matar a alguien, airarse contra alguien, querer matarlo es un pecado. Todos esos pecados que ya ellos estaban manifestando salían de ellos, de su corazón. No entraban a ellos por medio de comida, salían de ellos de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de eso es lo que ellos tenían que estar pendientes. De lo que salía de ellos y estaba saliendo de ellos. No de lo que entraba en ellos. ¿Ok? Esta es la explicación que mi Señor Jesús le da a sus apóstoles. Versículo 20, ya para terminar. Estas cosas son las que contaminan al hombre, porque el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estas cosas, la blasfemia, los homicidios, testificar falsamente, estas cosas, el adulterio, la fornicación, estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas son las que llevan a pecar al hombre. Estas cosas son las que llevan a que el hombre se pierda. El comer con las manos sucias, sin lavar, esto para nada contamina al hombre. Así que, gloria a Dios, porque nuevamente, gracias a que Jesús cumple su palabra y le enseña los secretos del reino, los misterios del reino a sus apóstoles e hijos, claramente es que nosotros podemos y tenemos este conocimiento ahora. Y bueno, podemos ver en este pasaje, hermanos, como eso pasa ahora. Como esto que está describiendo mi Señor Jesús, de lo que estamos hablando y enseñando, pasa ahora. Que mucha gente establece sus mandamientos, muchos hombres ciegos y que guían a ciegos,
establecen sus mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Di un ejemplo primero, el ejemplo católico romano, y di el ejemplo de los testigos de Jehová. Ok, con lo de la sangre. En ninguna parte de la Biblia dice no te pueden donar sangre. No dice. Ellos hicieron una doctrina de un versículo fuera de contexto, ¿verdad? De un versículo fuera de contexto, y lo volvieron una tradición para ellos. Es más, eso para ellos es un pecado imperdonable. Es como si Dios hubiera dicho en el Sinaí: no se puede, no puede usarse transfusión de sangre. Como para ellos, como si Dios hubiera dicho literalmente eso. Pero Dios no dijo nada parecido. Dios lo que dijo fue que no comieran sangre. Y como lo dije hoy, el comer es el acto de llevarse el alimento a la boca y que este caiga por el estómago y vaya al tete. Eso es el proceso de comer, ¿ok? Cuando uno come, eso que uno come va al estómago, ¿ok? Pero cuando a uno le transfieren o cuando a uno le hacen una transfusión de sangre, eso no pasa. La sangre que a ti te transfieren no pasa por tu estómago, no queda en tu estómago. No, ella circula normalmente por las venas, ¿ok? Entonces, bueno. Y vimos el ejemplo del celibato católico, como ellos usan o establecen una tradición de hombre como si fuera un mandamiento de Dios. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesús? Que esa oración que ellos quieren rendir a Dios por obediencia al mandamiento de hombre, obedeciendo al mandamiento de hombre, es nula, es vana, no es tomada en cuenta por Dios, porque a Dios no se le puede adorar cumpliendo mandamientos de hombre. A Dios no se le puede adorar cumpliendo una tradición humana. A Dios se le adora cuando uno lleva a cabo su voluntad. Así se le adora a Dios. Así se le muestra amor y adoración a Dios, obedeciendo sus mandamientos, no guardando tradiciones de hombre. Entonces, por esto estos hombres eran hipócritas, y mi Señor Jesús les explica bien qué es verdaderamente lo que contamina al hombre. Y aquí vemos también cómo mi Señor explica bien la condición de los fariseos, que para nada era favorable. Ellos no eran plantas que Dios había sembrado, ¿verdad? Y ellos eran ciegos que guiaban a ciegos, ¿ok? Así que iban a terminar fatal, porque la planta que Dios nos plantó, o la semilla que Dios nos plantó, o mejor dicho, la planta que Dios nos sembró, dice mi Señor Jesús que será desarraigada, que se perderá, la echarán en el infierno. Y el ciego que guía a estos ciegos, obviamente, dice mi Señor Jesús, es algo lógico, caerán en hueco. Entonces, hermanos y amigos, un consejo como consejo y exhortación final, veamos bien, hermanos, tengamos oídos para oír y ojos para ver. Oigamos, pero entendamos. Ok, que aunque algo nos parezca piadoso, aunque una tradición nos parezca piadosa, edificadora, santificadora, aunque nos parezca que viene de Dios, no, porque nos parezca a nosotros no quiere decir que venga de Dios. Por eso es importante, hermano, leer las Escrituras para ver qué es lo que Dios ha establecido y guiarnos conforme a eso que Dios ha dicho, que le agrada a Él. Porque podemos caer en el error garrafal que estaban cometiendo los fariseos y escribas de abolir el mandamiento de Dios por cumplir rutinas de hombre. Y lo grave aquí es que las personas que hacen eso
son ciegos espirituales y no se dan cuenta, hermano, no se dan cuenta que eso que ellos tienen por mandamiento, por preciado, por algo piadoso, por algo bueno, es algo que Dios no toma en cuenta, es algo que para Dios es vano, es algo que a Dios no le agrada, o sea, que es algo que Dios dice, ¿y esta qué está? ¿Y esta qué está haciendo? O sea, es algo así, porque Dios no toma para nada en cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de práctica, porque entonces estamos haciendo algo vano, algo que Dios, como yo le vengo diciendo, no le ve ningún sentido, algo con lo cual no honramos a Dios. Y lo malo es que no solamente que hacemos algo así, sino que dejamos de hacer lo que verdaderamente le agrada a Dios por hacer algo que Dios no ha mandado, por hacer algo que a Dios no le interesa, por hacer algo que cuando Dios ve, Dios dice, pero yo no te mandé a ti a hacer eso. ¿Por qué lo que yo te mandé no lo haces y lo que te mandó un hombre XY lo hace? Entonces tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, porque de ahí surgen muchas herejías de querer implantar una idea de hombre, una doctrina de hombre, un mandamiento de hombre como si fuera idea de Dios, doctrina de Dios y mandamiento de Dios. Mucho cuidado, hermanos, con ese tipo de hipocresía, mucho cuidado con la levadura de los fariseos, mucho cuidado, hermanos, porque es grave, este asunto es grave, porque estas personas no son árboles que Dios plantó, y son ciegos guías de ciegos, y no van a terminar para nada bien. Así que le pido a Dios y en nombre de mi Señor Jesús que les ayude con su Espíritu Santo a entender que hay una gran diferencia entre lo que establece Dios y lo que establece el hombre, hermano. Una cosa es tradición de hombre, eso sí se puede romper, como los discípulos estaban rompiendo la tradición de lavarse la mano. Pero el mandamiento de Dios, hermano, es absoluto y no se debe quebrantar por cumplir algo establecido por hombre. Así que le pido a Dios, en el nombre de mi Señor Jesús, que les ayude a entender por medio de esta prédica y de este siervo inútil suyo lo que es la adoración a Dios. A Dios se le adora, se le honra como Él quiere ser adorado y honrado a través de su mandamiento. Que le ayude a entender y que Dios nos ayude a entender, hermano, que a pesar de que una práctica se vea muy piadosa, si no viene de Dios y si Dios no la estableció para su gloria, esto no tiene ningún sentido y Dios no lo va a tomar en cuenta para nada. Así que bueno, hermano, Dios lo bendiga mucho. Le pido al Espíritu Santo, le pido a mi Señor Jesús que escriba estas palabras en sus corazones por medio de su Espíritu Santo, que le quede grabada en las tablas del mismo, para que ustedes puedan hacer uso de ella cuando la necesiten para gloria de Dios y para edificación de ustedes como cuerpo de Cristo. Bueno, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde, Dios haga resplandecer sus rostros sobre ustedes, Dios alce sus rostros sobre ustedes y le dé paz. Que la bendición que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todo el pueblo santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Hasta mañana, si Dios quiere y nos permite, que compartiremos otra enseñanza en el poder del Espíritu Santo para gloria y alabanza del Dios de Israel. Amén y amén. Gloria a Dios.